Sean bienvenidos, hermanos. Dios les bendiga. Qué gusto verles, de verdad se los digo de corazón, qué gusto verles. Siempre que pasan este tipo de cosas, pasan tantas cosas en nuestra mente y pues es imposible no arrodillarse ante la misericordia de Dios por todo lo que Él nos muestra, y por supuesto hay un propósito en esto. Y el Señor es bueno. Para empezar, es bueno. Si no, las cosas hubieran sido peor. Pero gracias a Dios por ello. Pido a Dios oración por las familias de los demás pastores, pues también están en las mismas, ¿verdad? Pues padeciendo esta situación, pero el Señor hoy sé que mis hermanos pastores también están de pie. Gracias a Dios por ello. Muy bien, hoy, hermanos, vamos a retomar lo que es como escuela dominical. Vamos a aprender de un tema sumamente interesante, importante, de alguna pregunta, o de una pregunta, mejor dicho, que tal vez tú te hayas hecho, que no hayas recibido alguna respuesta satisfactoria de una situación en específica sobre un árbol prohibido en el jardín del Edén. ¿Qué significa? ¿Qué es este árbol? ¿Por qué Dios lo puso ahí? Y sobre todo, ¿por qué prohibió Dios comer de ese árbol a la primera pareja en el mundo? Bueno, hermanos, estamos en Génesis, en el capítulo 2, versículo 9. Ahí, un capítulo antes de la lectura de esta mañana, dice así. ¿Ya están ahí? Mas Jehová Dios llamó al hombre, perdón, estoy en el 3, están en el 2, 9, hermanos, dice: Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. 3 tipos de árboles vemos en este pasaje. Árboles frutales, deliciosos para comer. Otro árbol, el árbol de la vida. Y un árbol más, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Quiero comenzar diciendo, iglesia, en esta mañana, desde las edades, tiempos tempranos de la historia humana, la gente en general ha tratado de excusar sus acciones equivocadas y así escapar de su responsabilidad personal. En el principio, el hombre usó su capacidad intelectual para crear ingeniosamente la primera excusa que le absolviera de su culpabilidad por quebrantar la ley de Dios. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 12, donde vemos la primera excusa en el mundo, el primer hombre sobre la tierra. Dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí está, hermanos, la primera excusa en la historia de la humanidad, y fue por labios del primer hombre de toda la humanidad. Y esta excusa la hizo en una declaración en su defensa: la mujer que tú me diste, Dios, la que tú me diste por compañera, me dio de ese árbol que prohibiste que comiéramos, y yo inocentemente comí. Al seguir el ejemplo de su compañero, de su cónyuge, atención, la misma excusa que es la segunda excusa de la segunda persona en la humanidad, que también depositó la supuesta culpa que había depositado sobre ella. Ahora ella se excusaba diciéndole al Señor, en el 13: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: el diablo me engañó y yo comí. Después Dios se dirige a la serpiente, y por la serpiente no puso excusa, ¿verdad? Mas sin embargo recibieron castigo los 3. Ahora, la situación no ha cambiado. No ha cambiado desde entonces hasta la fecha. El hombre hasta este tiempo ha continuado en su búsqueda interminable de excusas, y cada vez más sutiles y sofisticadas,
que le liberen de su responsabilidad moral o espiritual. Y de una manera desvergonzada, que el primer hombre quien culpó directamente a la mujer e indirectamente a Dios, cuando dijo la mujer que me dice. O sea, no solamente está culpando a la mujer, también está culpando a Dios. La mujer que tú me dices. Y muchos hermanos hoy actualmente han erguido sus cabezas para acusar a Dios mismo de iniciador, de promotor o instigador de la tragedia del Edén. Al responder la pregunta, hermanos, ¿a quién se debe culpar por la caída de la humanidad en el huerto? ¿Tú a quién culparías? Un escritor, y les vuelvo a repetir, no doy nombre de escritores para que no generar por ahí alguna idolatría, pero un escritor dijo: el Señor Dios es el tentador. Cuando dice en el versículo 17 del capítulo 2, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeráis, porque el día de que de él comas vas a morir. Entonces, hermanos, ustedes todos son adultos, todos tienen niños o sobrinos o primos pequeñitos. Díganle a un niño que no haga algo y estaremos estableciendo inmediatamente la tentación de hacerlo, ¿sí o no? ¿Por qué un niño se quema con los cerillos? Porque tú le dijiste: no juegues con cerillos porque te vas a quemar, ¿sí o no? ¿Y qué sucede? Pues se quema. Bueno, ese es el patrón. Si no quieres tentarle, no lo menciones jamás. Si tú nunca le hubieras dicho a ese niño que los cerillos son peligrosos, hermano, nunca se hubiera quemado con ellos, ¿sí o no? Es una realidad. Y este escritor dice que se tiene que asegurar en esta área de que la tentación no esté disponible para no ceder a ella. Entonces la culpa es de Dios, porque les puso el árbol para tentarles. Este escritor lo dijo. Ahora, con esta simple acusación difamatoria y abominable, algunos hasta hoy en día sienten que se han despojado de todo peso de culpa y de responsabilidad. Lo cierto es lo siguiente, hermanos: si se puede acusar legítimamente a Dios de nuestras tragedias, errores y acciones corruptas, entonces el hombre queda libre de su responsabilidad delante de ese Dios, y muchos quieren obtener esa libertad que mejor se le conoce como libertinaje, porque lo ponen ahí, dice: mira, pero no lo toques, tócalo, pero no lo pruebes, pruébalo, pero no lo degustes. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pudiera sonar a una contradicción divina, pero no, hermanos. Ellos simplemente, como dice Romanos 1:28, y como le pasa a muchos cristianos hoy en día, dice Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los ha entregado a una mente reprobada para hacer cosas que no les convienen. Y hoy en día sigue sucediendo exactamente lo mismo. Y en su afán por encontrar algo de paz en medio de sus actos delincuenciales, morales, espirituales, que imputan su conciencia, se han embarcado, hermanos, en la búsqueda deliberada de alguna clase de maldad intrínseca en la naturaleza divina. Es decir, culpar a Dios de todo lo que nos pasa, porque si Dios fuera tan bueno, no permitiría que yo sufriera. Amén. Y eso es una pregunta que es el ser humano. Por otra parte, hay otros que creen que este Dios de amor que describe la Biblia en Primera de Juan capítulo 4, y vamos ahí, hermanos, porque ahí, hermanos, vamos a encontrar parte de la respuesta sobre este árbol, y va a resultar sumamente interesante e increíble. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8, por favor, todos en Primera de Juan capítulo 4 versículo 8, dice ahí, ¿ya están ahí? Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios tiene amor. ¿Dice así? No, dice porque Dios es. Dios, hermanos, no solo tiene amor, Dios es amor.
Su esencia, su naturaleza del Dios de Israel en el que creemos nosotros es amor. Y aunque no lo creas, hermano, aquí está parte de la respuesta de ese árbol. Pero la gente tiene dificultad de entender o explicar por qué Dios permite que algunas cosas sucedan sin intervenir sobrenaturalmente para que esas cosas no afecten a sus criaturas. Y por qué a veces incluso parece que Él, o sea Dios mismo, contribuyera negativamente a la desdicha de la humanidad. Pareciera ser así. Por ende, surge inevitablemente la pregunta: entonces, si ese árbol iba a ser la caída del ser humano, ¿por qué Dios creó el árbol de la ciencia del bien y del mal? Porque nos tenía la confianza. Es una muy buena pregunta. No, por supuesto que no. Vamos a ver, hermanos, primeramente la naturaleza intrínseca de este árbol para saber cómo era su naturaleza. El relato de la creación en Génesis, en el capítulo 1 y el capítulo 2, es una de las narraciones más sublimes de la Biblia, porque registra la creación de todo lo que vemos y conocemos en 6 días, y en el capítulo 2, la creación del ser humano. El arte del Creador, de Dios Padre, pareciera ser una sinfonía, ¿verdad?, armoniosa que deleita nuestros oídos por la perfección en todos los tiempos, día por día, parte por parte, animal por animal, o sea, etcétera, hermanos. ¿Cómo es que lo fue creando de una manera perfecta? Solamente que hay algo que pudiera rechinar nuestros tímpanos curiosos, mundanos, ¿verdad? Algo que impide y que ha impedido a lo largo de la historia que muchos crean en el Creador y en la creación de un árbol tan distintivo como de cualquier otro. El Señor, hermanos, creó 3 tipos de árboles diferentes: los árboles frutales, como ya les dije, el árbol de la vida y este árbol que vamos a aprender en esta mañana. Para muchos la pregunta es la siguiente: ¿por qué Dios creó ese árbol? Si ese árbol iba a significar la tentación para estos 2 seres humanos y posteriormente su caída. Y aparte, ese árbol iba a ser precisamente la causa o el motivo donde Satanás iba a tentar al ser humano. ¿Por qué lo hizo el Señor? Bueno, hermanos, para responder a esta pregunta, les prometo más preguntas. Y les garantizo menos respuestas. ¿Qué dices tú? Un bu al pastor, ¿verdad? Hermanos, esta pregunta es incontestable, ya que no se puede armonizar la idea de un Dios santo con la creación de algo que causó la caída del hombre. Otra escritora ha sugerido lo siguiente: quizá se pudiera interpretar este versículo como que también Dios creó el mal. ¿Cómo se llamaba el árbol? La ciencia del bien y del mal. Entonces Dios creó el mal, porque ahí lo dice, ¿no? Bueno, con frecuencia los creyentes afirman que todo el bien proviene de Dios. ¿Lo crees? Todo bien proviene de Dios, amén. Y que todo el mal proviene del hombre. Pero parece que a la hora de leer la Biblia se les olvida leer que el mismo Dios que creó el bien también creó el mal, según dice esta escritura. ¿Qué necesidad tenía Dios de plantar un árbol cuyos frutos fueran del mal? ¿Por qué no solamente lo hizo como frutos del bien? ¿Por qué tenía que tener mal? Y aquí es donde se plantea el dilema. O Dios no sabía lo que iba a suceder con el dichoso arbolito, o si sí lo sabía, ¿para qué lo hizo? Si no lo sabía, entonces no era tan sabio. Y si lo sabía, fue y lo hizo, y es un Dios malvado, según esta escritura. Lo cual nosotros nos debemos de sentir ofendidos, ¿no es así? Pero esto, hermanos, como tienen renombre, crea más conflicto en los incrédulos. Catalogar el árbol de la ciencia del bien y del mal como malo es el primer error que comete la persona que quiere entender los caminos de Dios. Génesis 1
Como siempre les digo yo, hermanos, el libro de Génesis es el libro de todas las respuestas. Génesis 1, versículo 31, registra lo siguiente. Génesis 1, 31. ¿Están allí? Dice: y vio Dios todo lo que había hecho, incluyendo este árbol. Y he aquí que era bueno. ¿Cómo? Dice que no era bueno tan solo así como algo tan simple, ¿verdad? Dice en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Dice la Biblia, hermanos, y de hecho Moisés, que es el autor del libro de Génesis, en Éxodo 20, versículo 11, registra precisamente que Dios todo lo que hizo, lo hizo con una categoría o con un calificativo. Bueno en gran manera. No solo bueno, sino bueno en gran manera. Y esto es importante porque también se refiere a estos tres tipos de árboles: los frutales, el de la vida y este que estamos estudiando en esta mañana. Así que fue creado, hermanos, en 6 días. La conclusión ineludible es que ya que el árbol de la ciencia del bien y del mal fue creado durante esos 6 días, entonces, hermanos, este árbol era bueno en gran manera. Más preguntas, ¿no? Ok. Se debe tener en cuenta algo más al hablar de la naturaleza de este árbol. Aunque el nombre dado a este árbol sugiriera la palabra mal o algo negativo, la verdad es que este árbol, hermanos, no era una fuente de maldad. El árbol no era del bien y del mal. Eso es lo que quiero que entendamos. El árbol no producía el bien y el mal. O sea, no contenía el bien y el mal, sino era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ciencia, hermanos, se traduce como conocimiento. Conocimiento del bien y del mal, que son dos cosas muy diferentes. Muy diferentes. Cuando Moisés habló de la ciencia de este árbol que contenía, hermanos, usó el término hebreo da'at, que significa o implica discernimiento y discriminación. Qué interesante. Discernimiento y discriminación. Discriminación en el sentido de no tomarlo en cuenta. ¿Entendemos? ¿Por qué Romanos 1:28 dice lo mismo? Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, discriminaron a Dios. ¿Vamos entendiendo el significado ahora? Que no implica necesariamente una relación íntima, sino, y este término, hermanos, cabe mencionar que solamente se utiliza 2 veces en Génesis. Y ambas veces hace referencia al árbol de la ciencia del bien y el mal. Así que cuando Moisés habló de la ciencia, el término da'at significa o implica discernimiento, conocimiento y discriminación. Es decir, no tomar en cuenta lo que Dios dice. Pero al expresar tanto discernimiento y relación íntima, apaguen ese celular, por favor. Moisés usó el término yada. De este término, hermanos, el diccionario bíblico, en esencia, yada significa saber por observación y reflexión. Y también conocer por experiencia. Y aquí ya estamos encontrándole sentido. Así que se puede hallar una diferencia entre estos dos términos. Génesis 4, versículo 1, vuelve a mencionar la palabra conocer. Pero aquí vamos a ver, dice, cuando Adán conoció a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y aquí estamos viendo la palabra conoció. La palabra conoció, hermanos, nosotros la podríamos tomar literalmente como de me la presentó, ¿verdad? O sea, conozco a esta persona. No, hermanos. Conocer se refiere relativamente al acto íntimo, a la relación sexual, porque naturalmente es la única manera en que se conciben hijos, ¿saben? Así que aquí estamos encontrando
Así que para expresar esto, hermanos, se utiliza el discernimiento y una relación íntima. Por eso Moisés utilizó la palabra yada, que es conocimiento por experiencia íntima. De esa manera Adán conoció a su mujer Eva y pudo concebir a Caín. Pero Dios declaró, hermanos, mas de ese árbol de la ciencia del bien, data, discriminación del conocimiento, no comerás. Es decir, hermanos, Adán y Eva discriminaron el conocimiento del bien. No tomaron en cuenta a Dios y por eso tuvieron una mente reprobada e hicieron cosas que no les convienen. Espero que me estén siguiendo, hermanos. Realmente, este conocimiento no portaba nada malo en sí mismo, ya que no se basaba en la experiencia de lo bueno o de lo malo, sino en la ampliación del entendimiento de la mente para poder discernir y diferenciar entre lo bueno y lo malo. Es decir, tener un amplio discernimiento en lo que es bueno y lo que es malo, lo que es santo y lo que es impuro, lo que es limpio y lo que es impío. En una manera, hermanos, esta Biblia es lo que hace con nosotros. Esta Biblia, hermanos, es el conocimiento del bien y del mal. No estoy diciendo que este era el árbol, pero para nosotros, hermanos, es el conocimiento del bien y el mal. Es una manera similar, hermanos, la cual nos da a conocer lo bueno que debemos hacer y lo malo que debemos de evitar. ¿Me están captando? Esta Biblia nos enseña lo bueno y lo malo, pero no necesariamente esta Biblia que nos enseña lo malo nos induce a hacer lo malo, ¿o sí? Más bien nos advierte, nos enseña el conocimiento del mal, pero no nos induce a hacer el mal. Amén. Este árbol, hermanos, portaba ese conocimiento. Pero si este árbol no tenía una naturaleza malévola, entonces, ¿qué le hacía un árbol no bueno para el consumo humano? Más preguntas, ¿no? Por eso yo les dije, muchas preguntas, menos respuestas. La necesidad, hermanos, del mandamiento y la prohibición divina. ¿Por qué lo puso ahí? Por necesidad del mandamiento. Si algo hacía este árbol no ideal para el consumo, hermanos, ciertamente eso no tenía nada que ver con la naturaleza misma del árbol, como ya les expliqué, ya que todo lo que Dios había creado era bueno en gran manera, sino que tenía que ver directamente con un mandato, con una orden, con una prohibición divina. Cuando Dios prohibió al hombre comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, Dios, hermanos, no atribuyó nada malo al árbol. En cambio, sí señaló una consecuencia trágica que fue producto, no de la naturaleza del árbol, sino de la desobediencia del mandamiento. Tenemos que considerar el hecho que Dios pudo haber prohibido que el hombre comiera del árbol de la vida, también ahí incluso en el Génesis 2:9, pero ahí no hubo prohibición, ¿o sí? Ni de los otros árboles, solamente específicamente de ese árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Ahora, aunque este árbol denote por su nombre algo positivo y algo negativo, no hubiera excusado al hombre si hubiera desobedecido el mandato divino. Es decir, si Dios le hubiera dicho, este árbol es el árbol del fruto del conocimiento del bien, pero no del mal, y si hubiera comido, de todas maneras hubiera sido culpable. Porque el punto es, hermano, que desobedeció la orden de Dios de comer de ese árbol. Ahora, otra pregunta. Entonces, ¿por qué fue necesario el mandamiento y la provisión divina que implicaba la presencia de un árbol en mis narices? Más preguntas, ¿verdad? ¿No podía Dios haber prescindido de ese árbol y ya? Y por ende, pues de la misma prohibición. Así podía haber garantizado la dicha eterna de sus criaturas y Satanás no hubiera tenido ningún pretexto para tentar a él. ¿Sí o no?
otro escritor, abordó ese tema y dijo así: frecuentemente los escépticos se quejan de que Dios tendió una trampa a Adán y a Eva para que cayeran. Sin embargo, Dios tenía que dar a Adán y a Eva una elección: el libre albedrío. Y ese yo creo que todos hemos escuchado, amén. Sin el libre albedrío para escoger, Adán y Eva hubieran sido simplemente títeres. El verdadero amor, del que habla primera de Juan capítulo 4 versículo 8, por eso les decía, ahí hay parte de la respuesta. El verdadero amor, amados hermanos, y eso es para ustedes, siempre requiere elección. El verdadero amor siempre requiere elección. Dios, por amor, quiso que Adán y Eva escogieran amarle y confiar en Él. La única manera de darles esta elección hubiera sido mandarles algo que no estaba permitido. Nosotros, hermanos, nos congregamos por elección, pero esta elección tiene que llevar intrínsecamente un sentimiento: amor a Dios. Por eso dice el apóstol Juan que Dios es amor, y el que no ama no conoce a Dios. El que no se congrega por amor, hermanos, realmente no conoce a Dios. Conoce, ¿entendemos? Desde Génesis, no tiene un discernimiento de Dios, no tiene una relación íntima con Dios. Por eso les cuesta tanto congregarse, porque no tienen amor por Dios. Lamentablemente, quien no tiene amor por Dios no conoce a Dios, y quien tiene amor a Dios tiene la salvación. Quien no tiene amor por Dios no tiene la salvación. La respuesta: ¿por qué? Precisamente porque Él quería que sus criaturas lo amaran por elección. Y una manera de demostrar el amor a Dios es obedeciéndolo. La creación de este árbol, hermanos, y la subsiguiente prohibición de comerlo, hermanos, la Biblia claramente indica que desde la creación del hombre hasta su redención, todo es producto del amor de Dios. Dice el Evangelio de Juan capítulo 15, por favor. Evangelio de Juan capítulo 15, y es el mismo que escribió la primera carta de Juan. Pero dice Juan 15, versículo 15, en palabras del propio Señor Jesucristo. Juan 15, 15, por favor, hermanos. ¿Están allí? Amén. Dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas oí de mi Padre os he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais en el Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto mando, que os améis unos a otros. Brínquese hasta el 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Ahora, hermanos, vayan a la primera carta de Juan y vean lo que dice el capítulo 5, versículo 2. El mismo escritor, un capítulo después. El capítulo 4 se le conoce como el capítulo del amor. El capítulo 5 se le conoce como la confirmación de ese amor. Capítulo 5, versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Qué fue la orden de Cristo? Amarnos unos a nosotros. Ahora ven, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, o sea, nosotros cristianos. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no nos sean gravosos.
¿Qué fue lo que Dios le prohibió a Adán y Eva? Comer de ese árbol. O sea que les dio un mandato. Si tú dices, amado hermano, hermana, que amas a Dios, ¿cuál es la evidencia de que amas a Dios? Obedecer y cumplir sus mandamientos. Fue lo mismo, hermanos, que le dijo a Adán y Eva. Ahora, nosotros, ¿por qué cumplimos los mandamientos de Dios? Es decir, ¿por qué nos congregamos? Por amor a Dios. ¿Pero por qué más? Porque obedecemos sus mandamientos. Y eso, hermanos, nos da que el amor a Dios es verdadero. Y es necesario tener estos mandamientos. Por eso vienen tantos problemas. Dice un escritor: el amor del cielo se demostró en el hecho que se denotó a la humanidad de libre albedrío. O sea, hermanos, se nos dotó de una libre elección. Y se nos concedió la libertad de escoger. Y podemos ver en Génesis 2, 16, 17. Si estás apuntando, escribe Josué 24:15, donde el Señor dice: escoger bien a quién vas a servir, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15, Isaías 7:15, Evangelio de Juan 5, 39-40 y 7:17, y Apocalipsis 22:17, donde está implícito en todos estos versículos que te dije el libre albedrío. Ahora, ¿pudiera alguien imaginar a un Dios como un Dios de amor que creó seres inteligentes, pero que después los programó para servirle como esclavos sin ningún poder de voluntad personal? Por supuesto que no. Porque entonces, hermano, no sería libre elección. No sería elegir por amor. El amor, hermanos, incluso el amor humano, el de nosotros, tanto el amor filos, que es el que tenemos entre hermanos, y el amor eros, que es el que tenemos como esposos, se requiere libre albedrío. Y el libre albedrío se debe de elegir, usar y practicar para su consumación. Y requiere, hermanos, la posibilidad de que se pueda hacer la elección tanto de una manera como de la otra, pero para que el hombre tuviera elecciones que demandaran el uso de su libre albedrío, era necesario incluir un mandamiento. Y el Señor nos dio un mandamiento. De hecho, nos dio 10, pero Cristo lo redujo a 2, que es el resumen de los 10, y donde se resume todo el amor, y donde se resume, según palabras del propio Jesucristo, toda la Biblia. Porque, hermanos, este es un libro, es una carta de amor de Dios para la humanidad, donde nos está enseñando el bien y el mal. Y nosotros tenemos que tener la elección de si lo hacemos o no lo hacemos. Y nos está diciendo por amor la consecuencia benéfica de obedecerlo, como la consecuencia terrible de no obedecerlo, o sea, de discriminarlo, de no tomarlo en cuenta. Vamos a tener una mente aprobada o una mente reprobada. Eso, hermanos, es tu elección. Y Dios nos ha dotado de eso por puro amor. Y ese es nuestro amor, hermanos. Digo, ese es nuestro Dios. Ahora, pues todo esto fue necesario porque al existir el mandamiento también se dio paso a la posibilidad de escoger libremente obedecerlo o no. Dice Dios, Hebreos 10:25, no dejando de congregarse. Tú decides, hermano, si te congregas o no, pero tú sabes la consecuencia de lo uno y lo otro. Amén. Dice el Señor, no robarás. Pues tú sabes, ¿verdad? Si no robas o si robas. Así que, tan sencillo como eso, hermano. Dios, hermanos, en su conocimiento y amor infinito, Dios quiso que tú y yo, el hombre, la humanidad en general, gozáramos de libre albedrío para escoger por elección hacer su voluntad. Él quiso, hermanos, Dios quiso que el hombre le amara, no porque Dios fuera la única opción, sino porque era
la mejor opción. La única opción que le iba a garantizar la felicidad eterna. También necesitamos recordar que el hecho que Dios conozca el futuro no le transforma en un ser malvado, sino actúa para cambiar el futuro que nos va a afectar. Hermanos, nuestro Señor sabía lo que nos iba a suceder el lunes. ¿Por qué no lo evitó? Yo que voy a saber, sigo preguntando, pero sé que hay un propósito. Ahora confío en Él y sé que Él me va a decir por qué nos sucedió eso, no a mí, a más pastores y todo eso está pasando, hermano. Los seres humanos, hermanos, actuamos de una manera similar porque hay muchas cosas que hacemos por amor, aunque reconocemos de antemano que habrá tiempos en que el amor no siempre funcionará para lo mejor. Y un ejemplo son tus hijos. Traemos niños al mundo por amor. Quiero pensarlo. Con el conocimiento completo de que ellos, con todo y el amor que les tenemos, se van a enfermar. Que ellos harán elecciones equivocadas. Que sufrirán por esas elecciones equivocadas. Que serán odiados por esas elecciones, que van a envejecer, que van a sufrir, que se van a debilitar y que van a morir nuestros hijos. Pero nadie nos va a culpar por traerlos al mundo porque los amamos. ¿No es verdad? Bueno, aunque Dios conoce el futuro y tiene el poder de cambiarlo, Dios no puede hacer eso si el hombre debe mantener su volición personal. Volición. Un acto volitivo, hermanos, es aquello relacionado con los actos y fenómenos de la voluntad, o sea, el libre albedrío. La voluntad, por su parte, es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Nosotros, hermanos, amamos a nuestros hijos y muchas veces decimos, cuando vemos la maldad del mundo, ¿para qué trae este niño? ¿Sí o no? Pero les amamos. Y nadie nos culpa de ser malos por traer niños al mundo, ¿sí? Si es verdad, hay algunos que tienen 5, 6, 7, 8 en estos tiempos, y sí llega uno a decir, pues este hombre, ¿qué está pensando? Pero si lo vemos como ama a sus hijos, mis respetos a este hombre, ¿sí o no? Tantos hijos y cómo se parten 3 para alimentarlos. Eso es amor, ¿sí o no? ¿Por qué no pensamos lo mismo de Dios? Porque Dios actúa de la misma manera. La providencia divina de este árbol. Si Dios dice otro escritor, ateo, en contra, dice, si Dios no quiso que Adán y Eva comieran de este árbol, entonces ¿por qué lo puso en el Edén originalmente? ¿Por qué? Y debe de indignarnos. ¿Por qué crear este objeto peligroso y seductor y colocarlo justo en el medio del paraíso, desprotegido, donde fácilmente pudiera ser comido? O sea, fíjense, hermanos, lo puso en el centro del jardín. Cuando menos le pudo haber puesto una cerca, ¿no? Para que no comieran. ¿Acaso Dios tendría una trampa a sus criaturas? ¿O quería tener una excusa para expulsarlos de su paraíso? Dijo este hombre ateo. Pero no solamente acusa a Dios de haber creado algo peligroso para el hombre, sino no de haber provisto ningún sistema de prevención o de seguridad para que sus criaturas no comieran de ese árbol. Hubiera puesto espinas, ¿no? Pero no. Pero Juan 4:8 dice, Dios es amor. En la historia trágica del Edén, este atributo de Dios, hermanos, el amor, se demuestra en su providencia divina para con el hombre, al prohibirle comer de este árbol, precisamente. Esta providencia, hermanos, está cuidadosamente dentro del relato de Génesis 2, pero algunos no pueden verla, o no quieren verla, como este hombre tonto. Dios siempre quiso que el hombre guardara sus mandamientos,
y con este fin usó muchos medios para facilitar su obediencia, y vamos a considerar lo que ha dejado, porque es exactamente lo mismo que Dios nos pone a nosotros para no obtener frutos del mal. Número 1, hermanos, y es lo mismo. Vean, imagínense el jardín del Edén lleno de árboles deliciosos, frutales, lleno, hermanos, grandísimo. Pero en el centro hay un árbol muy peculiar, justamente en el centro. Muy bien. Número 1, Dios, hermanos, puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en medio del huerto, porque esta ubicación era estratégica, ya que este árbol, al estar en medio del huerto, no iba a existir una manera que el hombre pudiera comer de su fruto por equivocación. El amor y sabiduría de Dios. Imagínense, lo hubiera puesto revuelto entre los demás árboles frutales, lo hubiera comido por equivocación, pero no, lo puso en el centro. Y a diferencia de la interpretación de algunos escépticos, la ubicación del árbol en medio del huerto garantizaba que el hombre no pecara por ignorancia o hasta por desorientación. Ay, es que se lo hubiera puesto al norte, lo hubiera puesto al sur, al este o al oeste. No, lo puso en el centro. Estaba bien posicionado para que el hombre lo tuviera muy bien ubicado. Número 2, Dios, hermanos, también puso el árbol de la vida en medio del huerto, porque este árbol, ya que este árbol también estaba en el medio del huerto, servía como medio de atracción al bien cuando el hombre fuera influenciado a desobedecer a Dios. Al ubicar este árbol muy cerca del otro, Dios recordaba al hombre que tenía la libertad y la opción, la elección de escoger la obediencia en vez de la desobediencia, y la vida en vez de la muerte. Porque ¿cuál era la consecuencia de comer de ese árbol? Ciertamente morirás. Aquí estamos viendo por qué lo puso. Número 3, la prohibición y el castigo potencial, hermanos, tenían también el propósito de servir como precisamente esa cerca de protección, de seguridad, para prevenir que el hombre traspasara los límites del mandato divino. Porque Dios le dijo: el día que de él comieres, ciertamente morirás. A ver, pastor, me queda claro todo eso. Pero si Dios sabía que Adán y Eva iban a comer, porque Dios lo sabía, ¿para qué les vuelvo a repetir? Lo puso por elección, precisamente. Quería ver que le obedecieran por elección, y todavía los dotó de libre albedrío y lo puso en un lugar estratégico, les dio la prohibición, hermanos, les dio todo, absolutamente todo lo que el hombre necesitaba para elegir bien. Y es lo mismo, hermanos, que hace con cada uno de nosotros. El Señor nos dota de todo, por eso dejó 3 cosas también en la tierra. Número 1, su Santo Espíritu. Número 2, la Biblia. Número 3, la iglesia. Estas 3 cosas, hermanos, Dios las dejó para que nosotros con certeza eligiéramos siempre el bien para nosotros. La pregunta es: ¿por qué carajos siempre obedecemos al mal? Por elección. Lo mismo que Adán y Eva. Porque yo sé que tú estás pensando que el día que estés en el cielo le vas a ir a reclamar a Adán, ¿no? Por tu culpa tengo que trabajar todos los días y sudar como no tienes idea. Y las mujeres: por tu culpa, Eva, tengo que tener un periodo, mis hijos duelen. ¿Y cómo duelen? Pero ¿con qué cara le vas a decirlo? ¿Tú crees que si tú hubieras sido Adán y Eva, hubieras elegido diferente? No, hermano, por supuesto que no. Satanás es astuto. Satanás nos disfraza. Viene, hermanos, como ángel de luz y nos endulce el oído diciéndonos: no moriréis. Si lo sabe Dios, que el día que vayas a este lugar serás mejor cristiano, vas a crecer más, vas a tener grandes ministerios, no moriréis.
Es lo mismo, hermanos. Es exactamente lo mismo. Pero tú tienes la elección. Y tú eliges por amor o por desamor. O sea, hermanos, es lo que hacemos todos los días de nuestra vida. Siempre estamos en esa disyuntiva. Ahora, esta prohibición, hermanos, era por amor. Porque cuando vamos al Antiguo Testamento y vemos los 10 mandamientos, puro no, no y no. Pues Dios, ¿qué te pasa? Dicen por ahí algunos ateos, ¿verdad? Dios no deja hacer nada divertido. Hermanos, Dios no es un ogro, no es un dictador. Por el amor que nos tiene infinito nos dice: hijo mío, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, porque el día que lo hagas ciertamente lo sufrirás o ciertamente morirás. Es lo mismo, hermano. Y esta consecuencia, hermanos, está implícita en el Evangelio. ¿Qué dice Romanos 6:23? ¿Qué dice? Y lo vas a buscar. Deberás avergonzarte, hermano. ¿Qué dice Romanos 6:23? Por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí está la cerca, hermano. Romanos 3:23. Por eso no evangelizas, ¿verdad? Ni siquiera te lo sabes de memoria, los tienes que leer. Porque la paga del pecado es. Avergüénzate, hermano, porque esto te lo debes de saber de memoria. Hermanos, Romanos 6:23 nos acerca de protección. Todo lo que hizo Cristo es nuestra cerca de protección. Todo lo que vemos en la Biblia, hermanos, Dios, hermanos, nos lo dejó como cerca de protección para que no muramos. Imagínense morir sin Cristo. La tragedia más grande del mundo, ni siquiera es morir, es la tragedia más grande del mundo, es morir sin Cristo. Eso, hermanos, sí es una tragedia. Hermanos, Dios creó más árboles con el fin de que el hombre no tuviera necesidad de comer de este árbol prohibido. Dios no solamente hizo nacer en el huerto árboles, sino que dice que aparte estos árboles eran deliciosos a la vista. ¿Se imagina? No solamente, hermanos, se aseguró de haber hecho muchos árboles para el hombre, sino también de que lucieran atractivos para el hombre. La atracción de cada árbol en el huerto, hermanos, constituía una pieza fundamental para despistar la atención que el hombre pudiera tener por este árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, hermanos, Adán sabía muy bien lo que estaba haciendo. Eva sabía muy bien que no debía de comer de ese fruto. Y Eva, aparte, le añade otra cosa. Dios le dijo que no coman. Y Eva, ¿qué dijo? Ni le tocaréis. Eso no dijo Dios. Solo dijo que no lo comieran. Así que Satanás se aprovechó de él y fue por la mujer. Hermanos, Satanás en la familia primero va por la mujer. Siempre va detrás de la mujer. Y va por muchos sentidos. Número uno, porque la mujer es la única de los dos géneros que puede procrear hijos. Amén. Y a él, a sus hijos, les torna que sean seguidores de Dios. Número dos, porque la mujer es el soporte del varón. Si la mujer cae, el varón se desparaza. Así de sencillo. Y lo tenemos que reconocer, hombres. Por eso las mujeres tienen un lugar preponderante en la obra de Dios. Mas, sin embargo, la responsabilidad recae sobre el varón. Por eso Eva comió primero, ¿sí o no? Pero ¿por qué llamó a Adán? Porque era el responsable de ella. Así que todo lo que cometa tu esposa, hermanos, el culpable es el esposo, por negligente. Así que ahí está, hermanos. Dios, hermanos, es sabio. Por eso hizo 3 tipos de árboles, pero los hizo de una manera diferente. Ciertamente proveyó los medios para que el hombre obedeciera a su voluntad divina. Y a pesar de eso, hermanos, todavía hay algunos que ven la creación de este árbol como prueba fundamental de que Dios tiene un lado oscuro.
ridículo, hermanos. Pero nadie debe levantar tal acusación en contra de un Dios que creó un mundo perfecto para el hombre. Hermanos, ¿sabes por qué Dios creó al hombre al final? Por amor. Por eso empezó primero en el día 1, luego el día 2, 3, 4, 5 y hasta el sexto hizo al hombre. ¿Por qué? Porque le preparó todo para que el ser humano viviera bien. Y vean con qué le pagamos. Y eso lo seguimos disfrutando, ¿no? Todos los días, hermanos, te levantas y ves la luz de un nuevo día, por gracia y misericordia de Dios. Porque hay muchos que ya no les toca, pero tú sí. ¿Y cómo le agradeces? No viniendo a comer. Es gravoso venir. ¿Te cuesta dejar o hacer a un lado el mundo de porquería que tanto daño te hace por venir a algo bueno? Algo que te va a beneficiar, algo que tú sabes que necesitas, pero Satanás siempre te está diciendo: no vayas, no pasa nada, por un día que faltas, no hay problema, no seas fanático, no seas tan exagerado como ese pastor que tiene 9 años. Yo estoy aquí por amor a Dios y espero que ustedes también, porque ese es el propósito. Dios quiere reunir a su pueblo, porque dice que su amor es tan grande, así como la gallina junta sus polluelos para protegerlos. Así, hermanos, nos está protegiendo de todo. ¿Tú crees que estás protegido afuera porque estás jijiji, jajaja? No, hermano. Tú no sabes lo que pasa allá afuera con la maldad. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Entonces, ¿por qué crees que lejos de su iglesia estás a salvo? ¿Por qué crees que lejos de su amor estás bien? ¿Por qué crees que lejos de su amor eres feliz? Porque no tienes relación con Dios. Porque tu amor hacia Dios no es verdadero. Porque lo estás discriminando. No lo estás tomando en cuenta. Y por eso tienes una mente reprobada. Y haces cosas que no convienen, como la que normalmente se hacen todos los sábados. ¿Y qué se hacen todos los sábados? Tú sabes, ¿no? Vivir una vida loca. Y ya el domingo le pedimos perdón a Dios. Tú sabes. Hermanos, concluimos. Adán, como todo hombre, después de él, gozó y goza del libre albedrío para escoger el bien y el mal. Y aunque Adán optó por desobedecer a Dios, esto no significa que el plan de Dios falle. Lo cierto, hermanos, es que cuando el hombre cae en pecado y desobediencia, no debemos de culpar a Dios. Santiago mismo lo dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Santiago 1:13. Los cristianos hoy en día, hermanos, podemos estar seguros que en nuestro ejercicio volitivo de elección libre, el anhelo divino siempre será nuestro bien. Así como Adán tuvo que escoger entre la vida y la muerte, hermanos, nosotros estamos llamados a hacer nuestra propia elección. Y desde luego que la voluntad de Dios es que escojamos la vida. Ahora ve hasta dónde llega esta responsabilidad que tenemos. Para terminar, busquen Deuteronomio 30, porque esta elección, hermano, tú la vas a hacer. Deuteronomio 30. Esta elección, hermano, no solamente la vas a hacer hoy, sino mañana, pasado, todos los días de tu vida, hasta que Dios nos llame a su presencia o que Cristo venga por nosotros. Deuteronomio 30, ¿están allí? Vamos a leer todos juntos el versículo 19. ¿Están allí? Empezamos. Hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Fíjense, hermanos, este pasaje
no solamente nos da a escoger a nosotros para bien, sino que también las consecuencias de nuestra descendencia. Dice aquí, escoge. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Todo lo que tú elijas hacer, hermano, va a repercutir en tus hijos y en los hijos de tus hijos. Qué interesantes palabras escoge Moisés. A los cielos y a la tierra. ¿Quién los creó? Dios. Los llamo hoy por testigo contra nosotros. Les he puesto delante la vida y la muerte, o sea, el bien y el mal, la bendición y la maldición, o sea, el bien y el mal, la vida o la muerte, o sea, el bien o el mal. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Escoge tú, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hoy, amados hermanos, ustedes tienen un conocimiento, así como también saben que tienen un libre albedrío. ¿Qué es lo que vas a elegir? ¿Qué es lo que vas a escoger? ¿Obedecer o desobedecer? Hoy ya sabes la consecuencia de cualquiera que sea tu decisión. Cerramos nuestros ojos, vamos a orar al Padre. Señor,